Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Todos reconocemos que la economía se ha convertido en un elemento central de la vida del ser humano y eje de desarrollo por encima de otros aspectos. Y como seres humanos parece que lo económico rige, marca nuestros destinos en muchos aspectos. Y Salvador, el sistema capitalista, que actualmente es el imperante en el mundo, ha tenido diferentes fases de desarrollo y sería bueno repasarlos para saber cómo hemos llegado a este siglo XXI en el momento que nos encontramos. Bueno, Esteban, yo creo que la economía tiene una importancia dentro de la vida de los hombres. Es indudable, nosotros no podemos negar el valor que tiene lo económico dentro del contexto de una sociedad. El asunto es cuando la sociedad empieza a girar extremadamente en lo económico, en los bienes de consumo, el egoísmo de la persona, cuando empieza a girar sobre estas cosas. Tal vez tendríamos que empezar poniendo como epígrafe la frase de Jesús, diciendo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es decir, que la vida del hombre no consiste en tener muchas cosas. El capitalismo, sin embargo, dice que sí, que la vida del hombre consiste en tener muchas cosas. Y yo creo que este es uno de los problemas que ha sufrido en su evolución histórica el capitalismo. ¿Por qué? Porque en la primera etapa el capitalismo fue un capitalismo de producción. El énfasis estaba puesto en la producción. Cuando empezamos a salir del siglo XIX, hay una cantidad de inventos que facilitan la vida de los hombres y que hay que poner al alcance de todos. Tal vez el más notorio haya sido el automóvil. Cuando Ford fabrica el primer automóvil y arma su fábrica para hacerlos en serie, los automóviles, está pensando en que cada obrero de su empresa tiene que tener un automóvil, en que cada ser humano tiene que tener un automóvil, en que es una máquina útil, es una máquina necesaria y es importante hacerla llegar a todos los hombres. Lo que quiere decir que detrás de esos elementos que suplen necesidades, se buscó producir, la meta era producir. ¿Cómo hacemos para producir más automóviles y automóviles más baratos? ¿Cómo hacemos para producir más heladeras y cada vez más baratas? ¿Cómo hacemos para que todos tengan? Lo que quiere decir que el problema era producir y producir mucho y abaratar los productos. Así que en ese proceso, como la mano de obra humana tiene ciertos ritmos, había que agregarle lo tecnológico para multiplicar esos efectos. Claro, eso es el valor agregado a todo esto, ¿no? El valor, no solamente el valor tecnológico, había que agregarles mejoras tecnológicas, sino que había que optimizar los gastos. Se dice que cuando un día Henry Ford vio que las chimeneas de su empresa tiraban humo negro, preguntó qué era, y finalmente puso una cantidad de filtros en el humo y sacó de allí una sustancia con la que podía tapizar los asientos de los automóviles, ¿no? Es decir, un reciclaje de todas las cosas para optimizarlas, ¿no? Para llegar a abaratar el costo de los productos. Ahora, en esa etapa tiene el problema de la saturación. Llega un momento que se han hecho todas las heladeras que la gente puede comprar y todos los automóviles que la gente puede comprar. Y entonces se saturó. Y el asunto es cómo hacemos para que la máquina siga andando, para que sigamos en la producción. Y entonces entró en una etapa, que sería la etapa siguiente, que es la etapa del consumismo. Tenemos que hacer que la gente consuma. Allí es donde entra a jugar un rol muy importante la tecnología, más que la ciencia. La ciencia nos dio los inventos fundamentales, la tecnología lo fue modificando. Y las diversas tecnologías fueron mejorando eso y fueron
poniendo en el mercado el producto, pero cada día mejorándolo un poco, no mucho, pero un poco, cosa que uno tuviera que tirar su vieja heladera para comprar la nueva, que ahora tiene un sistema de refrigeración más completo, mejor, en un estante para conservación y el otro para congelamiento de los alimentos. Es decir, ahí ya el objetivo no era producir, sino hacer que la gente consuma. Es decir, darle las características al producto como para que la gente consuma. Irle poniendo pequeñas mejoras o grandes mejoras, cosa que se pudiera llegar a una rotación en la compra. Tiramos lo viejo para adquirir lo nuevo. Tal vez en ese sentido la sociedad actual muestra que el celular, ese producto tan promocionado, es un ejemplo muy claro, porque se ha llegado a la saturación. La gente, prácticamente los mercados ya, todo el mundo tiene tantos celulares como población hay, incluso mucho más, hay 2 o 3 a veces por persona. Y ahí, ¿qué hace entonces? Hace algo parecido a lo que vos presentás, Salvador. Claro, le producen diferentes cambios. Entonces, un celular, que es un instrumento de comunicación, es una herramienta de comunicación, se le coloca un sistema para sacar fotos. Entonces se lo convierte en una máquina de fotos. Entonces ya, el que tiene un celular, que simplemente sirve como comunicación, no tiene la máquina de fotos, y entonces al no tener la máquina de fotos, tiene que dejar su viejo celular y comprar el nuevo. Y entonces al año siguiente aparece con máquina de fotos y con comunicación a internet, y entonces ya hay un elemento más que obliga al cambio. Lo que quiere decir que esas mejoras están puestas en función al consumo, a que la gente consuma. Yo no puedo creer que la tecnología vaya avanzando a estos pasos en que está avanzando. Yo creo que ya saben perfectamente cuáles son los múltiples usos que puede tener un celular. Lo que pasa es que no hay que lanzar al mercado el producto terminado con todas las mejoras. Hay que poner una mejora por año, cosa que se empiece la renovación, y cuando está la renovación entonces cambiamos un poco la tecnología y le agregamos algo más para que nuevamente se vuelva a consumir y entramos en una cadena donde todo el mundo está consumiendo. Claro. ¿No? Esa sería la segunda etapa, pero ahora hemos entrado en lo que los estudiosos del tema llaman la tercera etapa, que es el capitalismo de ficción. Ajá. El capitalismo de ficción es cuando no se compra el producto por las mejoras que tiene ni por las características que tiene, sino que se lo compra porque marca el estatus de la persona. Ajá. Es decir, que determinada marca implica que yo pertenezco a determinada clase social o que ha ascendido a determinado nivel económico. Entonces, el objeto es el que me da significación. Esto es una de las perversiones más grandes que ha tenido el capitalismo. El hombre significa de acuerdo al objeto que posea. Eso lo veo mucho en la gente joven, sobre todo, que si no tenés determinada marca de jeans o zapatillas deportivas de determinada marca, parece que sos menos dentro del contexto social donde te movés. Y eso también hace que esas zapatillas de determinada marca cuesten 5 o 6 veces más que la misma zapatilla sin la marca. Es decir, el colocarle la marca que da estatus, el venderle el estatus, hace que el producto se encarezca desmedidamente. Tremendamente. ¿No? Lo que quiere decir que estamos viviendo un capitalismo de ficción, porque si le decimos al joven, mira, estas mismas zapatillas son iguales, idénticas, pero no tienen la marca, y cuestan 5 veces menos, el joven no las quiere, porque él lo que está buscando es la marca. Claro. Es que cuando camine en medio de sus amigos vean que la marca es esa, y esa marca está marcando su nivel. Lo que quiere decir que él lo que está comprando es la ficción del capitalismo, y no ya el objeto. Incluso en muchos casos le estamos haciendo, sin darnos cuenta, una publicidad gratuita al caminar a esa marca, exhibiéndola en manera lo más grande posible, en nuestro pecho, por ejemplo, en una ropa que utilicemos o calzado, porque eso nos da ese estatus, y haciéndole publicidad a su vez a la marca. Bueno, eso es una de las novedades sí, que se trajeron los últimos 20 años, ¿no? Antes las marcas, sobre todo la marca de la ropa, estaba en el interior. Claro. En el interior estaba la marca. La grifa, sí. Claro, ahora está en el exterior,
¿no? Bien ostentosa, bien marcada. Entonces la persona lleva esa marca y exhibe esa marca porque esa marca le está dando jerarquía a él. ¿Qué te parece? ¿No? El hombre comienza a ser aquello que posee, ¿no? La vida del hombre consiste en poseer esas cosas. Por eso el dicho de Jesús es tan pertinente en este momento, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y podríamos decir que la vida del hombre no consiste en la marca que usa, ¿no? No consiste en eso. Pero sin embargo se está creando esa ficción de que el hombre es importante de acuerdo a la marca que tenga puesta encima, ¿no? Hacemos una pausa en la charla con Salvador de Lutri. Estamos hablando de las 3 etapas, las influencias de las etapas del capitalismo en nuestras vidas, el sistema económico imperante actualmente. En este sistema vivimos y tenemos que comprenderlo para hacerlo sabiamente. Ya venimos aquí en Tierra Firme. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. La influencia de la economía en nuestras vidas, de los sistemas económicos, y específicamente porque nos toca vivir en este sistema capitalista, es que estamos hablando de él para entenderlo y ver cómo tomar distancia de esto que puede ser tan devorador, Salvador. Bueno, es indudable que el mercado comienza a marcar el compás de cómo se mueve la sociedad. Es decir, el mercado necesita moverse, el bienestar de la sociedad está en ese movimiento de mercado. Y cuando hemos visto que se desplomaban, por ejemplo, las bolsas en Nueva York y en todo el mundo, es justamente porque se estaba viviendo ese capitalismo de ficción, porque los mercados quisieron moverse y a veces se movieron, pero a un costo demasiado grande, dando créditos que después no se podían cobrar. La frase que usaron ellos era muy interesante, hipotecas tóxicas, ¿no? Ya mostrando las características de lo que estaban creando. Sí, estaban realmente más que tóxicas, estaban envenenadas ya, habría que haberle puesto un nombre así, muy terminante, ¿no? Lo interesante de esto es que ese sistema mostró su vulnerabilidad y mostró su agotamiento, es decir, se está agotando el sistema. No se puede vivir ya más esta carrera como se ha vivido hasta ahora. El hombre visto únicamente como consumidor. Creo que cada etapa de la historia ha tratado de ver al hombre de una manera diferente. Y ahora lo hemos tratado de ver como un consumidor, el hombre como un tremendo consumidor. Tiene que consumir. Y si no consume, esto no funciona. Claro, y eso me hace acordar una frase del expresidente norteamericano Bill Clinton, cuando un periodista le preguntó y le dijo, es la economía, y usó un epíteto estúpido para referirse como, es esto, no seas tonto, ¿no? Sí, claro, le estaba señalando de que el problema central estaba allí. Claro. Y claro que los problemas de los que gobiernan están puestos allí, porque mientras que el pueblo tiene dinero y puede gastar, el pueblo se siente feliz. El asunto es que ya no se están satisfaciendo las necesidades reales y verdaderas de la gente, sino que se crean necesidades ficcionales. Entonces, estas ficciones de necesidades, se crea una necesidad ficticia. Es manejar el deseo de las personas. Claro, exacerbar el deseo sobre cosas que realmente no necesita, pero que en definitiva, a través del aparato de la publicidad y a través de los medios de difusión, le crean la necesidad
le crea la necesidad impropia, bastarda, de necesitar justamente eso, que en definitiva no les va a significar nada, pero que les va a dar la ficción de que sí están satisfechos porque han logrado esto, ¿no? Entonces yo creo que hay que volver un poco al principio de dónde nace esta frase de Jesús. ¿Qué es lo que origina esta frase de Jesús? Bueno, esta frase de Jesús se origina justamente porque la avidez cuenta la historia de un hombre cuya avidez de dinero lo había llevado a juntar granos, que era su forma de riqueza, y acumularlos en sus silos hasta que ya reventaban, no tenía más dónde guardarlos. Y entonces el Señor se hizo una gran pregunta, que es ¿qué voy a hacer con ahora? ¿No? Y esa gran pregunta, ¿qué voy a hacer ahora?, la contesta desde el egoísmo. La contesta del egoísmo, porque no dice, bueno, ya tengo suficiente como para darle a los pobres, ¿no? Ya tengo suficiente como para producir un derrame, como dice la doctrina capitalista, hacia abajo, ¿no? Es decir, es la teoría del derrame, la teoría de que cuando el rico está lleno, esto desborda hacia abajo. No, no es así. Lo que el Señor dice es, derribaré mis graneros y los voy a hacer mayores. Más acumulación. Más acumulación. Más acumulación porque la codicia del hombre no tiene límite. Y al no tener límite la codicia del hombre, no piensa en el prójimo. Y al no pensar en el prójimo, piensa en sí mismo, y ni siquiera está pensando en sí mismo. Porque dice, esta noche fueron a pedir su alma, es decir, esa noche él tuvo que rendir cuentas delante de Dios. Tuvo que poner fin a su existencia. Dice, y todo lo que acumuló, ¿de quién iba a ser? Le muestra a Jesús en esta historia la futilidad de las cosas materiales, que sin embargo absorben al hombre. Y es interesante, porque ¿por qué Jesús cuenta esta parábola? Porque mientras que Él está hablando de cosas espirituales y gloriosas a los discípulos y trascendentes, hay un señor que, viendo que Jesús tiene autoridad espiritual, le dice, Señor, le tienes que decir a mi hermano que parta la herencia conmigo. Porque tenía un problema económico y quería que Jesús resolviera el problema económico. Y Jesús ve en este joven a un alienado que está fuera de la realidad espiritual y que cree que el maestro espiritual está para solucionar el problema material. Le quita la importancia que tiene la enseñanza de Jesús, ¿no? La vuelve simplemente un problema económico. Y entonces Jesús, como buen maestro que fue cuando estuvo sobre la tierra, toma esto y no lo deja en el aire, sino que por el contrario, con la parábola aclara cuál es el sentido de esa palabra, cómo los bienes materiales llegan a obnubilar a la gente y cómo la gente pierde de vista lo espiritual cuando corre únicamente detrás de lo material. Ahí hay un gran drama entonces al que todos nos presentamos y que todos los días tenemos que tomar decisiones específicas respecto a esto, porque todos los días somos presionados en diferentes direcciones para o operar en base a lo que realmente necesitamos o a lo que el mercado, el sistema nos está presionando a vivir como ficción, como vos decías. Bueno, acá es donde nosotros tenemos que aguzar nuestra capacidad de decisión. En general, cuando se plantea la publicidad detrás de un producto, se lo plantea como la panacea que va a solucionar todos los problemas, ¿no? Pero cada uno de nosotros, entre el producto y la compra del producto, tiene que hacer un ejercicio de la voluntad y de la decisión, y un ejercicio del discernimiento. Y el discernimiento tiene que ser, ¿necesito yo realmente ese producto? Es decir, ¿es importante que yo invierta mis fuerzas para adquirir eso? Y yo creo que eso es lo que anula el consumismo. Es decir, anula la capacidad crítica de la persona. ¿Por qué? Porque la propuesta es que la felicidad está en tener ese objeto que me están proponiendo. Compre ya. Claro, inmediatamente tengo la felicidad. Claro. Entonces, esa compulsión con que se maneja la venta, se hace una venta compulsiva, muchas veces llega a anular la capacidad de reacción. En este momento se utiliza incluso hasta la venta telefónica. ¿Cuántas veces levantamos nosotros el tubo del teléfono y escuchamos que una señorita nos pregunta si somos nosotros y nos quiere vender algo? Claro. Y cuando uno le dice no estoy interesado, no se conforma con eso, sino que pregunta ¿y por qué? ¿Y por qué dice esto? Es decir, está tratando en alguna forma de
bloquear nuestras reservas para que accedamos a lo que nos está proponiendo. Y esto es personal altamente adiestrado para que maneje el mercado en esta forma y para anular la capacidad de reacción de la persona. O para generar estrategias sabiendo por qué la persona dice no, para buscar la manera que más tarde pueda decir sí, ¿no es cierto? Lo que quiere decir que el mercado está afilando sus armas para destruirnos. Yo creo que estamos nosotros tan confundidos en este momento que me hace acordar aquella fábula griega del Minotauro que estaba perdido en el laberinto, ¿no? Estamos tan confundidos yendo de un lado para otro que no nos damos cuenta que en este laberinto hay un Minotauro que finalmente nos devora. Y estamos en un estado de confusión que se aumenta de día en día a través de la publicidad, de las propuestas, de los cambios, de las modernizaciones tecnológicas, de los avances que tenemos, en tal forma que llega un momento que perdemos nuestra capacidad de reacción. Y lo peor que le puede pasar al ser humano es perder su capacidad de discernimiento y de reacción frente a las realidades, porque es el ejercicio de la libertad. Y lo que en este momento está comprometido justamente es el ejercicio de la libertad. Es decir, no podemos ejercitar, no sabemos ejercitar nuestra libertad frente al mercado. Y esa falta de ejercicio de la libertad produce desastres económicos y produce desastres familiares también, porque afecta directamente a la familia, afecta a la relación familiar, afecta a la relación con los hijos y con la esposa. Los bienes empiezan a pesar en tal forma y el estatus empieza a pesar en tal forma que terminan destruyendo las cosas valiosas. Por eso hay que saber qué es lo valioso y qué no es lo valioso. Y por eso la frase de Jesús sigue siendo contundente. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
La música de Mozart en Tierra Firme. Quiere opinar acerca del tema que discutimos hoy con Salvador de Lutri sobre la influencia de la economía, del capitalismo en nuestras vidas y cómo debemos manejarnos en este contexto por correo electrónico tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere, visite nuestro sitio de internet www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. De esta manera va a poder encontrar allí el audio del programa para escucharlo nuevamente en línea, el archivo MP3 que se lo regalamos, la transcripción para que usted pueda también obtenerla, todos elementos que usted puede descargar gratuitamente y utilizar en su beneficio y compartirlo con otras personas. Opinar además, porque el sitio está en formato blog donde puede dejar sus opiniones al respecto, www.tierrafirmertm.org. Hasta aquí llegamos el día de hoy, pero le invitamos a que se una a nosotros la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más Tierra Firme.